Hola de nuevo, soy el profesor David Villar. Bienvenidos a esta presentación donde vamos a hablar sobre los quimioterápicos que se usan para tratar neoplasias y concretamente vamos a hablar sobre el linfoma multicéntrico del perro porque es una de las neoplasias más corrientes, por otra parte la que mejor pronóstico tiene a los quimioterápicos y desde luego es de las que más se ha estudiado, de las que más se conoce de todas las neoplasias del perro. Para hacer un recordatorio rápido, pues decirles que las células, la mayoría de células del cuerpo, pues se encuentran en un estado G sub 0, que es un estado de reposo diferenciado, haciendo lo que tiene que hacer cada célula, y cuando necesitan esas células replicarse, pues entran dentro del ciclo que tienen aquí representado de replicación y como ven pues pasan por distintas fases empezando por la G1, la S, la G2 y la de última que es la de mitosis. Se ha comparado este ciclo celular con, si quieren, el análogo de una lavadora. En una lavadora pues existen sensores internos, si quieren, que son puntos de control que lo que hacen es decir si la célula pues, puede pasar de una fase a la otra. Obviamente pues se tienen que cumplir unos requisitos, por ejemplo el primero que tienen aquí, el checkpoint 1, ese es lo llaman el ángel guardián del genoma, es la proteína P53, que es un gen supresor de tumores y que básicamente lo que hace es detectar si existen defectos en el ADN para que la célula no pase a la siguiente fase. Si existen muchas mutaciones en ese ADN, lo que va a hacer es que le dice o da la orden a esa célula para que entre en apoptosis, que como saben es la muerte natural de esa célula. Normalmente las células tumorales se caracterizan porque tienen una alta tasa de replicación, están constantemente replicándose y eso es lo único que hacen. En realidad no desarrollan ninguna función diferenciada en el cuerpo y actúan por tanto como parásitos consumiendo toda la energía porque lo único que se dedican es a replicarse. Normalmente tienen mutaciones en algunos de esos puntos de control, ya sea los genes supresores del tumor o algunos o lo que son los protooncogenes, que serían los genes que facilitan precisamente la entrada de la fase de reposo al ciclo celular o el paso de una fase a la siguiente. Pues bien, si mirásemos cómo progresan los tumores, les pongo esta gráfica, vean que en el eje de la Y tenemos el tiempo y en el eje de la, en el eje de la X tenemos el tiempo conforme va evolucionando el tumor y en el eje de la Y tenemos el número de células que va adquiriendo ese tumor. Como ven, al principio, cuando el tumor es pequeñito, pues está creciendo muy rápido, tiene una fase de crecimiento exponencial y ahí hay muchas células, obviamente, en replicación. Llega a un punto más o menos que tiene ese tumor sólido alrededor de 1 gramo, que sería más o menos una uva pequeña, y ahí es normalmente cuando el paciente ya lo detecta, se hace sintomático y vean que a partir de entonces pues la fase de crecimiento es más lenta. Este es un punto de inflexión en el sentido de que a partir de ese tamaño ya disminuye el número de células que se están replicando, hay muchas más en reposo y por tanto pues los quimioterápicos no van a ser tan eficaces. Los quimioterápicos básicamente actúan en alguna de las fases de replicación de celular, ya sea una específica o puede haber varias si no son específicos, eso no lo he dicho anteriormente, pero como ven, si llega a un tamaño grande, las posibilidades de curación total van a ser mucho menores. Básicamente ahí lo que ocurre es que hay muchas células en reposo que no van a ser susceptibles de los quimioterápicos, llega menos sangre, por eso hay menos células en reposo a ciertas zonas de ese tumor. Al llegar menos sangre a zonas del tumor, tampoco llegan los quimioterápicos y básicamente lo que ven ahí es que a partir de ese punto, pues
va a ser muy difícil curar el cáncer. Lo que podemos apuntar básicamente es a que los signos remitan y podamos dar un tratamiento, si quieren, paliativo a ese individuo y progresarle o enlentecer, si quieren, disminuir la progresión de esa enfermedad. Pero lo más probable es que en última instancia, pues, aunque le remita la enfermedad, vuelva a reaparecer y el individuo pues muera por cáncer. Esto es básicamente, se aplica prácticamente a casi todos los cánceres. Hay una cosa importante que quería decirles aquí, y es que la mayoría de los quimioterápicos actúan, si quieren, siguiendo una cinética de orden 1, es decir, que matan una fracción o porcentaje constante de células en ese tumor. Entonces, por ejemplo, si decimos que ese tumor tiene alrededor de 1 gramo, que suelen ser 1 billón de células, y ese quimioterápico va a matar más del 99, el 99,999%, pues después del tratamiento van a quedar, como ven, 10.000 células. Ha bajado 5 ceros el número de células que tiene ese tumor. Si eso fuera un quimioterápico, excelente, porque el sistema inmune pues se encarga de quitar el resto de esas bacterias. Pero en el caso de los tumores, pues esas 10.000 células se van a replicar y por tanto pues va a haber que repetir el tratamiento. Podrían decir, bueno, pues ¿y por qué hay que esperar? Como ven ahí, los quimioterápicos se están administrando a intervalos que suelen oscilar de 2 a 3 semanas. ¿Por qué no continuar el tratamiento para que básicamente hasta destruir todas las células cancerígenas? Pues la razón estriba en que la dosis que estamos dando de la mayoría de los quimioterápicos es básicamente la máxima que tolera ese individuo. Es decir, si nos pasamos un poco, pues vamos a producir ya toxicidad en ese individuo e incluso lo podemos matar. Entonces vamos a ver que casi todos los protocolos quimioterápicos del cáncer pues son muy distintos del resto de enfermedades. Hay que esperar un tiempo porque vamos a ver que esos fármacos no solo matan las células cancerígenas, sino que son citotóxicos, sobre todo para las células que más se replican en el cuerpo, que son las de la médula ósea. Entonces, pues por tanto, no podemos dar de forma continua esos fármacos. Aparte que si lo diéramos de forma continua, como veremos a continuación, se van a desarrollar resistencias muy rápido. Aquí tienen básicamente todas las formas distintas de terapia de tumores. Aquí vamos a hablar básicamente de la quimioterapia y la inmunoterapia, que es lo que se utiliza para el linfoma multicéntrico, pero vean que también está la radioterapia, cirugía, tratamientos hormonales y combinaciones de todos estos. Si ya hablamos del linfoma multicéntrico, decimos que es una de las neoplasias más corrientes de los perros, también es análoga a la enfermedad de No-Hodgkin en humano y por tanto pues el tratamiento va a ser muy parecido tanto en perros como en humanos. Como ven, la presentación más normal es que llegue el perro con masas nodulares, precisamente en esos ganglios linfáticos muy agrandados. Lo normal es que el animal tenga esa linfadenopatía sin signos clínicos, pero puede presentarse también signos clínicos. En la imagen de la izquierda ven un perro que tiene edema en la pata trasera. Probablemente pues ahí esté el ganglio propilíteo que está impidiendo el drenaje de todos esos conductos linfáticos y se está acumulando edema líquido en esa pierna. La Organización Mundial de la Salud ha dividido el linfoma multicéntrico en 5 estadios. Aquí no vamos a hacer mucho detalle de ello, pero básicamente es importante a la hora del diagnóstico llegar a decir en qué estadio se encuentra el animal. Lo más normal es que se nos presente en el estadio 3 o 4,
en que tiene los nódulos linfáticos muy grandes por todo el cuerpo, y puede haber implicación del hígado y del bazo, que están agrandados, y en general da igual que se presente 3 o 4 del punto de vista de pronóstico, porque el hígado y el bazo responden muy bien a la quimioterapia. Lo que sí es importante es, aparte de decir en qué estadio se encuentra del 1 al 5, es decir, ponerle un apellido y decir si esa clasificación va asociado a signos clínicos o no. Porque cuando hay signos clínicos, independientemente del estadio, pues el pronóstico es mucho peor. Como ven, algunos de los signos clínicos corrientes pues van a ser anorexia, citis, disnea, polidipsia, poliuria, debilidad, anemia, pérdida de peso. Y como digo, lo normal es que el animal se nos presente en el estadio 3 o 4, y del punto de vista del pronóstico es muy similar para ambos. Obviamente cuando ya hay, si quieren, diseminación a otros órganos, incluido el sistema nervioso central, la piel, médula ósea muy infiltrada, pues ahí el estadio 5, el pronóstico sí es mucho peor. Del punto de vista del tratamiento, como digo, siempre lo primero es hacer un buen diagnóstico, y en este caso, pues aquí incluyo lo básico que debe incluir dicho diagnóstico. Tenemos que hacer un buen hemograma, sobre todo para ver si existe afección medular, en cuyo caso pues probablemente haya anemia, trombocitopenia, aparte de glóbulos blancos que pueden estar muy afectados. Y es importante también la química sérica. Saben que los tumores, en general, muchos de ellos van acompañados de hipercalcemia. Las células tumorales tienen la peculiaridad de producir un péptido parecido a la paratohormona, y ese péptido lo que hace es, pues si quieren, engañar al cuerpo a que necesita subir las concentraciones de calcio. Cuando el calcio está muy alto, pues el pronóstico no va a ser bueno, y de hecho hay que hacer un tratamiento para bajar ese calcio. Una hipercalcemia pues alta va a producir arritmias, debilidad, puede producir temblores musculares, signos nerviosos, hipercalcificación de los tejidos, y eso pues obviamente pues es un mal pronóstico. Vean que el 25% de pacientes con el linfoma multicéntrico van a tener el calcio elevado, y si está muy elevado, ya digo, habría que usar tratamientos específicos, calcitonina, bifosfonatos como el pamidronato o alguno, para bajar esos niveles. Vean también que hacer un análisis de orina es importante. El 40% de perros van a ir asociados a una infección secundaria. Y también es interesante hacer una radiografía para ver cómo está ese campo pulmonar. Dicen que se confunde un poco a lo que se presentaría con una neumonía. Existe un patrón miliar difuso, y eso pues es importante porque cuando pongamos el tratamiento, si a las varias semanas vemos que ha desaparecido esa densidad radiográfica, pues el animal está evolucionando bien al tratamiento. De hecho, de todas maneras, el diagnóstico definitivo requiere de una biopsia, ya sea sacando un ganglio linfático completo o haciendo una punción, y identificando si existe una población homogénea de linfocitos. Y no se trata obviamente de una inflamación o eh, un ganglio, si quieren, reactivo a un proceso infeccioso donde pues habría una población heterogénea de neutrófilos, macrófagos, linfocitos. En este caso, cuando es un linfoma, lo que vamos a ver es que hay muchos linfocitos grandes y son todos iguales. Es importante hacer lo que se llama la fenotipificación, y es decir, si se trata de una línea T o B, porque el pronóstico es mucho peor para los linfomas de tipo T que para los de tipo B. Si ya pasamos a hablar del tratamiento, normalmente consiste en hacer combinaciones de quimioterápicos. Si no hiciéramos ningún tratamiento, normalmente el pronóstico de vida es de 4 a 6 semanas en ese animal desde el momento que los diagnosticamos,
Y es importante hacer combinaciones de distintos quimioterápicos porque las células tumorales son muy propensas a desarrollar resistencia. Aquí les pongo, hay muchos mecanismos por el cual lo hacen. Aquí les pongo uno de los más corrientes, que es que desarrollan una glicoproteína P en la membrana que hace que aunque el fármaco entre dentro de la célula, ahí lo saca inmediatamente de tal manera pues que no va a poder llegar hasta el ADN y unirse y dañar la célula. Como digo, hacer combinaciones es mucho más efectivo, no solo porque va a disminuir el desarrollo de resistencia, sino porque se ha visto que el número de animales que van a remitir cuando se usan combinaciones va a ser mucho mayor. Para el caso del linfoma multicéntrico está entre el 85 y el 90%. Eso prolonga la esperanza de vida en hasta 12 meses. Y por otra parte, cuando combinamos fármacos, pues va a disminuir el daño medular si usamos fármacos que tienen distinto grado de mielosupresión. Y aquí les pongo una tabla de algunos de los más corrientes que vamos a usar. Como ven, la doxorubicina y la ciclofosfamida son altamente mielosupresores. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando los usamos. Y también vamos a incluir en muchos de esos tratamientos pues la vincristina y la asparraginasa. Y también, como ven, les pongo ahí los corticosteroides. Vean qué ocurre cuando administramos un quimioterápico muy mielosupresor como la doxorubicina. Vean que a los pocos días, si hacemos un recuento de neutrófilos, ha bajado el número normal de neutrófilos. Esto es normal y no debe de alertar. Lo que sí es importante es que cuando repitamos de nuevo el tratamiento con ese producto, veamos cómo están los neutrófilos y las plaquetas. Si los neutrófilos están por debajo de 3000 por microlitro, habría que retrasar normalmente ese tratamiento una semana o por lo menos unos cuantos días hasta que veamos que se recuperan esos neutrófilos. Lo mismo con las plaquetas. Obviamente, si está muy bajo, pues el riesgo de infección es muy alto. Te dicen que si está por debajo de 1500, aparte de retrasar el tratamiento, administres antibióticos. Obviamente, si el animal tiene neutropenia y tiene fiebre, pues ahí de una habría que administrarle antibióticos porque probablemente pues haya cogido una infección. Normalmente es en algunos animales no es corriente, pero algunas de las reacciones adversas, aparte de la mielosupresión, es que tenga anorexia, pueden tener diarrea, porque como saben, las mucosa intestinal pues se regenera muy rápidamente, hay muchas células en recambio y también pues se va a dañar. En estos casos, cuando te dice no es el que tenga el animal vómitos, diarrea, anorexia, no es justificación para tratar para retirar el tratamiento. Hay que hacer un tratamiento sintomático, ahora veremos cómo se hace, y normalmente te dicen que reduzcas la dosis siguiente en un 20%. Si solo fuéramos a utilizar un quimioterápico, pues el que más recomiendan para el linfoma multicéntrico es la doxorubicina. Como ven, es muy potente, mielosupresor, no es específico, aunque es más activo sobre la fase S, que es la de síntesis o de replicación de ese ADN. Es el agente de elección en terapias únicas. Hay que darlo intravenoso cada 3 semanas y hay que tener mucho cuidado a la hora de administrarlo. No se debe de hacer ni con aguja ni con palomilla, hay que hacerlo nada más que con catete y asegurarse que ese catete está bien colocado en la vena. Normalmente se hace un tratamiento de 5 dosis y se ha visto que el 81% de animales pues tiene una remisión completa al cabo de 3-4 meses y se le prolonga la vida en hasta 7-8 meses. La doxorubicina no se debe administrar más de 5 dosis porque tiene toxicidad acumulativa para el corazón. Puede producir una insuficiencia cardíaca si damos más de 5 dosis. Los protocolos en general más aceptados son la combinación de ellos, de distintos quimioterápicos. Se comienza con un sincronizador
Normalmente, por ejemplo, la vincristina es específico para la fase de mitosis y lo que va a hacer es que paraliza a todas las células, no deja que pasen de la mitosis y por tanto pues se van a acumular en las fases anteriores, que es la fase S y la fase G2. Después de la vincristina, a la semana siguiente de administrarlas, se administra un fármaco como por ejemplo la ciclofosfamida o la doxorubicina, que actúan sobre todo en la fase G2 y S, y obviamente pues hay muchas más células que se han acumulado por haber administrado la vincristina anteriormente. Como veremos a continuación, durante el primer mes se administra también prednisolona, se comienza a 2 miligramos la primera semana y se va bajando de medio miligramo en medio miligramo hasta la cuarta semana. Aquí tenemos uno de los protocolos más aceptados para el linfoma multicéntrico. Como ven, se llama CHOP. CHOP es C de ciclofosfamida, H de doxorubicina, antes se llamaba hidróxida 1-rubicina, O, que hace referencia al nombre comercial de la vincristina, el Oncovin, y P de prednisolona. Aquí solo han puesto 19 semanas, en realidad el tratamiento se hace por 25 semanas, ahora lo veremos a continuación, y como ven la prednisolona se administra el primer mes, los 2 primeros meses va a haber que decirle al dueño que tiene que traer al animal todas las semanas para hacer el tratamiento y los 4 meses posteriores el tratamiento es cada 2 semanas. Pues bien, si vemos la vincristina, se administra y a la semana siguiente se continúa con ciclofosfamida y la ciclofosfamida se va a administrar, se va a rotar, por así decirlo, cada 3 semanas con la doxorubicina. Es decir, vamos a dar ciclofosfamida, a las 3 semanas doxorubicina, a las otras 3 semanas ciclofosfamida, a las 3 viene doxorubicina. Esos son los 2 fármacos quimioterápicos más mielosupresores, pero los que más eficacia tienen frente a las células tumorales. Y como ven, pues la semana antes de dar cada uno de ellos, pues vamos a administrar la vincristina. Pues bien, aquí tienen el mismo protocolo, como ven, se extiende 25 semanas. Y vean que aquí han iniciado el tratamiento con la asparraginasa. La asparraginasa en realidad tiene la ventaja de que si el animal es sintomático, está en alguno de los estadios de la enfermedad que va acompañada de síntomas, la remisión es mucho más rápida. Pero la mayoría de expertos dicen que si no tiene el animal síntoma, no la utilices. Porque es un recurso que habría, por así decirlo, que guardar para cuando ya no funcionen los demás o cuando reaparezcan los signos después de una remisión. Como ven, no causa neutropenia, eso es una ventaja. Por tanto, también se puede utilizar cuando tengamos un problema de que el animal pues tiene neutropenia. Básicamente ahí tienen lo que hay que hacer, lo que habría que hacer en cada una de las semanas. Como ven, a partir de la semana 8 hay que llevar al animal cada 2 semanas. Va pasando de la 9 a la 11, la 13, la 15, 17 y así pues sucesivamente. Aquí tiene el mecanismo de acción de la asparraginasa. Básicamente, las células tumorales tienen la peculiaridad de que requieren de asparragina, mientras que las células normales del cuerpo pues, pueden sintetizarla a partir del aspartato. Y como son deficientes en la sintasa asparraginasa, son deficientes de una enzima que convierte el aspartato en asparragina. Por tanto, ellos necesitan que coger del medio externo la asparraginasa y eso cuando administramos ese fármaco pues vamos a destruir esa asparragina. Vamos a ver, cuando usamos este protocolo CHOP, vean que es el que está más
aceptado actualmente para el tratamiento del linfoma multicéntrico. La remisión suele ser completa en el 90% de los animales. Eso significa que el tamaño de esos nódulos linfáticos va a regresar, se va a disminuir a lo que sería el tamaño normal en la mayoría de los casos. Se dice que hay una remisión parcial si no vuelve al tamaño normal, o puede simplemente que se queden del mismo tamaño pero que no sigan agrandándose. Entonces podremos decir pues que la enfermedad está en un estadio estable. Como ven, la mediana de vida en la mayoría de los perros es de 12 a 13 meses, el 25% de ellos llegan a los 2 años y al cesar la terapia hay que cesarla a los 6 meses si ha habido remisión, que es la mayoría de los casos, como digo. Va a llegar un momento que, como decía anteriormente, la enfermedad es paliativa, es decir, que va a recidir, van a reaparecer otra vez los signos y la linfoadenopatía, y ahí cuando metemos el tratamiento ya obviamente la segunda vez no van a responder tan bien, solo el 40 al 60%, y la expectativa de vida ya es mucho menor, de 1,5 a 2 meses y medio. Este es de los protocolos más aceptados porque es de los que tienen menor efectos adversos comparados con otros. Como digo, el principal efecto adverso, con diferencia, es el riesgo de infección. Es importante, si tiene el animal fiebre, ahí mismo administrar antibióticos. Es corriente que algunos perros desarrollen problemas gastrointestinales porque, como después de la médula ósea, el tracto gastrointestinal es probablemente el órgano más susceptible, pero no es excusa para quitar el tratamiento. Lo que habría que hacer es pues tratar esos vómitos de forma sintomática. Podemos usar metoclopramida. Si el animal tiene anorexia, podemos estimularle el apetito con ciproestadina. Si tiene diarrea, podemos intentar cortarlas con loperamida o difenoxilato. Y obviamente pues antibióticos, sobre todo si la diarrea es hemorrágica, que puede ocurrir con la doxorubicina. Bueno, aquí no voy a entrar en mucho más detalle porque hay estudios que dicen, bueno, después del tratamiento de 6 meses, ¿por qué no continuar con un tratamiento de mantenimiento? Hay estudios como este que comparan simplemente el protocolo CHOP de 6 semanas con otro protocolo que es el de la Universidad de Wisconsin en Madison, que es muy parecido a las 25 semanas, pero que básicamente continúan el tratamiento, ahí no viene expresado, pero se continúa básicamente el tratamiento pasado los 6 meses. Ese estudio se vio que no había diferencia de supervivencia ni de el tiempo que el animal estaba libre de enfermedad entre los dos grupos. Por tanto, pues no tiene gran interés continuar el tratamiento pasado los seis meses. Hay muchos protocolos. Aquí hay uno que intentan combinar un fármaco que es la rivaroxabanida con la doxorubicina. Como ven, la doxorubicina habíamos dicho que se da cada 3 semanas, pues aquí se va alternando con ese otro fármaco, y básicamente vieron que tampoco se prolonga la vida con respecto a que si diésemos la doxorubicina sola. Básicamente decía que el pronóstico de vida es de 7 a 8 meses, que es más o menos lo que se vio en este otro estudio. Y aquí, como ven, es importante, vean aquí tenemos dos curvas de supervivencia. En la de la izquierda viene el porcentaje de animales que está libre de enfermedad, comparado desde el inicio del tratamiento. Entonces, como ven, si el animal cuando llegó a la clínica tenía sintomatología, es decir, tenía el subestadio B, el pronóstico es mucho peor. Es decir, esa curva va a caer mucho más rápido que si el animal llegó sin sintomatología, que sería la que ven en la curva número A.
o de su estadio A. Si ven la curva de la derecha, lo mismo para el caso del tipo de, si se trata de un linfoma de tipo de células T, linfocitos T o linfocitos B. Vean que el pronóstico para la enfermedad con linfocitos de tipo T es mucho peor. Esos animales van a vivir muy poquitos meses comparados a el linfoma de tipo B. Bueno, por último decirles que actualmente están saliendo vacunas ya para tratar el linfoma multicéntrico. Existen ya vacunas, por ejemplo, para el melanoma, y esto probablemente pues va a ser el futuro del tratamiento de muchos cánceres. En este caso lo que se está haciendo es inyectando un plásmido que codifica para el marcador o si quieren el receptor CD20 de los linfocitos B. Ese plásmido es de ratón, es decir, estamos metiendo el gen que codifica ese mismo proteína en el ratón, pero la estamos metiendo en el perro. Entonces ese gen entra a los linfocitos B y empieza a producir la proteína CD20, que al ser de ratón, pues el cuerpo del perro la reconoce como extraña. Se producen anticuerpos y esos anticuerpos no diferencian si son linfocitos que tienen el CD del ratón o del propio perro. Por tanto, pues van a matar las células cáncer, todos los linfocitos de tipo B del perro. Básicamente ese es un poco el fundamento de esa vacuna. Como ven, la indicación es para perros que tienen linfoma tipo B, que han conseguido una remisión completa, es decir, esto se va a utilizar pasados los 6 meses de quimioterapia. Se usan 4 inyecciones espaciadas 2 semanas. Ahí más o menos les explico que es una vacuna, básicamente que va a desarrollar anticuerpos frente al antígeno CD20 de los linfocitos B. Es una inmunoterapia xenogénica porque estoy metiendo un gen extraño a ese huésped, en este caso un gen de ratón. Y hay estudios que ya han demostrado que básicamente cuando administro esa vacuna a perros después de haber remitido, pues van a morir al final de otra causa que no es por el linfoma, es decir, que va a mantener esa enfermedad en estado de remisión. Aquí, por ejemplo, comparan algunos perros, dos curvas, un perro con el protocolo CHOP sin haberle hecho nada después. Vean que más o menos el pronóstico de vida es de 270 a 365 días y el 25% de los perros llegan a 330 a 730 días con el protocolo CHOP. Pues bien, en los perros que se les dio ese mismo protocolo y a continuación se les dio la vacuna, vean que tuvieron una supervivencia incluso superior al del 25% de esos pacientes que sobrevivieron nada más que con el protocolo CHOP. Por tanto, esta vacuna es una de las que está comercializadas y probablemente pues vayan a salir vacunas parecidas en un futuro. Las limitaciones de esta vacuna es que no sirve para el linfoma de tipo T. Ahí los pacientes deben de estar en remisión en el momento de la vacunación. Hay que comenzar 2 semanas de finalizar el tratamiento con CHOP y tarda de 4 o 6 semanas en generarse una respuesta. Todavía no existen suficientes estudios que digan que va a funcionar en todos los animales. Existen nada más que estudios en pocos perros o pilotos si quieren, y por tanto la vacuna, aunque está comercializada, tiene una no se le ha dado siquiera un permiso temporal de comercialización, no, y al cabo de varios años pues tendrán que demostrar que efectivamente pues sirve para todo lo que dicen que sirve.
Por último, quería decirles que, como verán, la dosis de los quimioterápicos para el cáncer se hace en base a la superficie del área corporal del individuo. En realidad, ¿cuál es la justificación? Pues como son fármacos que tienen un margen de seguridad muy corto y hay que dar dosis muy altas, la idea es dar las dosis que sean efectivas y que no produzcan el efecto secundario o tóxico. En realidad, esto es una teoría antigua de prácticamente de mitad del siglo pasado, que se pensaba que cuanto mayor era el paciente, mayor era el volumen de distribución y capacidad de metabolizar que tenían esos fármacos. En realidad, hoy en día se sabe que los parámetros farmacocinéticos varían mucho en función de la genética, básicamente de los polimorfismos de esas enzimas que van a metabolizar, y aparte no solo es la genética, sino la edad y muchos otros factores fisiológicos. Por tanto, pues no se puede, hay una gran variación entre individuos de cómo va ese fármaco a no solo absorberse, sino a distribuirse y metabolizarse. Por tanto, la conclusión es que no existe una buena correlación entre la superficie corporal y el aclaramiento de esos fármacos, y podríamos decir que esa teoría antigua pues en realidad no es aceptable hoy en día. Lo que pasa es que no existen buenas alternativas para sustituir a algo que se lleva usando tantas décadas y por tanto pues se sigue utilizando. Lo que sí les puedo decir es que existen, por ejemplo, existen estudios más recientes que están intentando modificar esa forma de dosificar los fármacos. Aquí tenemos un artículo muy bueno que habla sobre usar, por ejemplo, dosis fijas, es decir, una cantidad concreta, una tableta, independientemente del tamaño de la persona, comparado con hacerlo en base a la superficie corporal. Y de hecho hay fármacos que ya se están registrando y que lo hacen así, simplemente le dan una dosis fija al individuo al mismo intervalo, independientemente del peso o de la superficie que tenga. Y se ha visto que más o menos no hay mucha diferencia ni con respecto a la eficacia ni con respecto a los efectos adversos que tienen los fármacos. Por tanto, simplemente acuérdense que no existe una razón lógica científica para usar la superficie corporal. Van a ver que es como se está indicada usarla en los compendios, pero la razón por la que no se ha sustituido es porque actualmente pues no existe ninguna otra mejor para que reemplace a esta forma de calcular la dosis.